Vamos de nuevo con más informaciones. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de esta conexión digital de Telesur. Vamos a ver cómo se mueve la noticia en redes sociales y en la web. Hablemos de Venezuela, que no deja de ser noticia. Ese país ha denunciado ante la comunidad internacional el intento por parte del gobierno de Estados Unidos por consumar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro al promover el desconocimiento de instituciones legítimas y también democráticas del propio Estado venezolano. Una publicación además que daba a conocer el propio canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, en redes sociales. Revisamos cuenta en Twitter del canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Publicación, la esperamos, ahí viene, aparece en pantalla. Tiene además adjunto el comunicado donde el gobierno bolivariano de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional el intento del gobierno de Estados Unidos por consumar, en el texto, un golpe de Estado contra el gobierno constitucional y democrático del presidente Nicolás Maduro al promover el desconocimiento de las instituciones legítimas. Publicación que hacía el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Más informaciones conseguimos en www.telesurtv.net, portal de la casa, titular: Venezuela denuncia ante el mundo intenciones golpistas de Estados Unidos. Portal de la casa, www.telesurtv.net. El gobierno venezolano acusaba así a Washington, a los Estados Unidos, de buscar un golpe de Estado para derrocar al presidente Nicolás Maduro y hacerse de los recursos energéticos y minerales del pueblo de Venezuela. Denunciaba incluso el reciente sábado, durante este fin de semana, el gobierno de Venezuela ante la comunidad internacional, que la Casa Blanca intenta consumar así el golpe de Estado contra el país, contra Venezuela, desconociendo sus instituciones democráticas. El objetivo era derrocar, aseguran desde Caracas, al presidente Nicolás Maduro Moros. Lo hacía a través de un comunicado que era dado a conocer por el propio titular de la Cancillería de Venezuela. El comunicado, además, que fue dado a conocer a los medios de comunicación durante este fin de semana, aparece en pantalla. Visítenos www.telesurtv.net para que tengan la información al alcance de su mano. Otro medio de comunicación, El Heraldo. Vamos a ver cómo están titulando desde esa plataforma, El Heraldo de Colombia. Venezuela denuncia acciones hostiles de Estados Unidos para golpe de Estado contra Maduro. Una denuncia entonces que se daba, reiteramos, este reciente fin de semana, una denuncia de acciones hostiles de Estados Unidos contra el presidente venezolano tras el respaldo de Washington a la declaración del mandatario como usurpador por parte del Parlamento, y hacen referencia a la Asamblea Nacional en desacato. Así da a conocer esta información elheraldo.com.co, medio de comunicación de Colombia. Me quedo en la web, voy con las redes sociales, publicaciones que se hacen desde las plataformas digitales, reacciones en Twitter. Edgar Schmidt 66, una publicación además que hacía hace un día, así lo he dado a conocer comenzando el texto: buen día, feliz Día de Reyes para usted y su familia. No permita la injerencia sobre ninguna forma, mantenga la lealtad de los nobles principios de soberanía de patria en lo diplomático, no deje terreno alguno en defender la patria, no a la injerencia, para ser libres y soberanos. Y era además una publicación en respuesta al trino que hacía hace algunas horas el ministro del Poder Popular, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Otra publicación en redes sociales, revisamos entonces el respaldo que circula en las diferentes plataformas. Cristina de la Rosa: el pueblo de Venezuela no va a permitir que Estados Unidos vengan a hacer lo que les da la gana. Nuestro país se respeta, no nos importa si nos desconocen. Nosotros no estamos de acuerdo con los gringos. Y mira esta gráfica que da cuenta del apoyo popular del presidente de Venezuela. En la gráfica, el texto: Venezuela se respeta. Otra publicación, me quedo en esa plataforma, @AlexFoxtrot. Se sabe en todo el mundo que los yanquis, haciendo referencia al gobierno de Estados Unidos, quieren el petróleo de Venezuela a como dé lugar. Por eso la crisis en Venezuela, el bloqueo económico, es para hacer creer a las demás naciones que el gobierno es malo, cuando es evidente que es una táctica de los yanquis. Y la publicación que entonces aparece en pantalla también en respuesta al comunicado que era difundido por el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Me quedo rápidamente en Twitter. En tendencia está la etiqueta faja petrolífera del Orinoco. Me voy rápidamente a la cuenta del ministro del Poder Popular de Petróleo, además presidente de la Estatal Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo. Aparece ya en pantalla. Venezuela celebra hoy el 83 aniversario de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez.
con 302.000 millones de barriles de petróleo. Es el mayor reservorio de crudo del planeta. Toda esta riqueza al servicio del pueblo venezolano, bajo la visión de nuestro presidente Nicolás Maduro. 3 fotografías además que dan cuenta de la faja petrolífera del Orinoco. Hoy cumple 83 años desde haberse inaugurado y la etiqueta es tendencia en Twitter, faja petrolífera del Orinoco. Es lunes, está comenzando la semana y hay muchísima información. Presten mucha atención a esto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ve en pantalla, fomentó la creación de una inmensa zona franca a lo largo de la frontera norte, la frontera con Estados Unidos, una frontera además de unos 3.800 kilómetros que corresponde así a la zona franca, 3.800 kilómetros fronterizos hasta una profundidad de unos 25 kilómetros hacia dentro del territorio mexicano, una extensión además que involucra a 43 municipios de 6 estados. Estamos hablando del estado de Baja California, el estado de Sonora, el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es decir, va desde el Pacífico hasta el Golfo de México. Revisemos. Prensa digital, portal cubano, prensa latina, el titular. Miren el tratamiento informativo. Impulsa Obrador, zona franca en la frontera norte con los Estados Unidos. Es un decreto que proclama así la zona, que está oficializándose desde el anterior 1 de enero, pero su creación todavía no se concreta en cuanto a la estructura y el funcionamiento, además de la operatividad. Y esta iniciativa es parte de un plan nacional de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador denomina zonas cortinas de desarrollo y consecuentemente uno de los 25 programas prioritarios del nuevo gobierno mexicano, que asegura que el propósito es convertir a México en el país de desarrollo económico más dinámico del área latinoamericana. Tenía en pantalla el portal Expreso Express. Vamos a hablar del titular nuevamente. Este portal aparecía recientemente en pantalla. Comencé hablando de prensa latina, pero luego colocaron este portal. No dejemos de aprovechar esta oportunidad porque se hace necesario conocer el tratamiento informativo del Expreso Express. Zona franca arranca entre dudas de la iniciativa privada. Son los empresarios de la frontera que le han dado el voto de confianza al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con el anuncio de la zona de libre para la frontera norte, pero están insistiendo los empresarios en que aún falta por determinar las reglas de la operatividad en la disminución del impuesto al valor agregado, así como el impuesto sobre la renta y como la aplicación de los otros incentivos, diferentes incentivos como la homologación de los precios del combustible, la gasolina, por ejemplo. Ante ello, los integrantes de la iniciativa privada en la frontera en Tamaulipas consideran que los programas están bien encaminados en mejorar el poder adquisitivo de los residentes de toda esta zona y con ello mejorar así la actividad comercial, poniéndola además en competencia en los Estados Unidos. Prensa mexicana, voy a revisar el Heraldo. El Heraldo de México darán estímulo a la zona libre, así titula este medio de comunicación, y lo harán con el propósito de que no falle la creación de esta zona libre en la frontera norte. Así era como Andrés Manuel López Obrador estaba anunciando diferentes estímulos fiscales en la primera etapa del programa de gobierno. Reconocía Andrés Manuel López Obrador que al principio este plan, que incluye subir al doble el salario mínimo y reducir también los costos, podría generar una pérdida en la recaudación, por lo que habría que necesitar suficiente apoyo para que se logre consolidar este plan comercial, este plan de la zona libre. Los que no ven con buenos ojos este programa dicen que se va a caer la recaudación, van a dejar de recaudar cerca de 50.000 billones, lo que van a ahorrar desde el gobierno por terminar con el robo de combustibles. Información además destacada dada a conocer por el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Más noticias, me voy a México. Pablo Pérez, uno de nuestros corresponsales, tiene la información. En el marco de su visita a la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recalcó la importancia de esta acción que conforma, según sus palabras, la zona fronteriza libre más grande o una de las más grandes del continente americano, justamente en la frontera entre México y Estados Unidos, con esta serie de medidas económicas, la reducción del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y también pues el aumento al salario mínimo fronterizo, algo que dijo, bueno, hay detractores, sin embargo, pues la cantidad que se deja de colectar por medidas impositivas se compensará con lo que se aumentará en cuanto al comercio
que se propiciará con estas medidas en esta franja fronteriza que va desde la frontera entre California y Baja California en el Pacífico y la frontera entre Texas y Tamaulipas en el Golfo de México. Publicación además que hace nuestro corresponsal en el lugar de la noticia, Pablo Pérez. Hay más informaciones que usted puede conseguir en www.telesurtv.net. Recuerde que esa es la dirección oficial de nuestra multiplataforma. Puede conseguir además material que da cuenta con la actualidad informativa. Usted, por ejemplo, sabía que la India es uno de los países más peligrosos para las mujeres, no solamente para las mujeres de bajo poder adquisitivo, sino para las mujeres de toda clase social. ¿Quiere saber por qué? Bueno, entérese, visítenos, estamos en www.telesurtv.net y acá un adelanto. Ya venimos. Hay más noticias que usted necesita conocer. Falta menos de un mes para que se den las elecciones presidenciales en la República de El Salvador y en medio de todo este tiempo, el Tribunal Supremo Electoral ya ha dado a conocer que buena parte del porcentaje de las papeletas, para ser exactos, 84% de las papeletas de votación ya han sido hasta el momento impresas. Además, el ente comicial estaba confirmando recientemente que el calendario electoral marcha en completo orden, marcha bien de cara a esta próxima sexta elección luego de la firma de los acuerdos de paz que pusieron así fin a 12 años de guerra civil. Estamos hablando del periodo comprendido entre 1980 y 1992. Entre los candidatos que se van a disputar la presidencia de la República de El Salvador el próximo 3 de febrero figura Hugo Martínez, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es un partido de izquierda. También está Carlos Calleja con la Alianza Republicana Nacionalista, la Alianza Arena. También está Nayib Bukele, que integra la Gran Alianza por la Unidad Nacional, la Alianza Gana. Además, destaca Josué Alvarado por la coalición o por el partido Vamos. Revisemos de inmediato. Prensa centroamericana. La prensa gráfica. 56 escáneres no se pusieron a prueba por el Tribunal Superior Electoral durante el simulacro de transmisión. Publica ese medio de comunicación. El Tribunal Supremo Electoral tenía previsto utilizar cerca de 1.596 escáneres que se requieren. Sin embargo, solo pusieron a prueba 1.540, es decir, 56 escáneres hicieron falta para completar todo este proceso. Fue en el departamento de San Salvador donde no se lograba completar así la totalidad de los equipos requeridos. Según decía el propio presidente del Tribunal Superior Electoral,
Julio Olivo. Por el motivo por el que no se ha aprobado la totalidad de los escáneres en la capital es que la mayoría resultaron dañados por el incendio que ocurría el anterior sábado en la madrugada en el pabellón 4 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, además donde allí estaba almacenado todo el material para la posterior distribución. Otro medio de comunicación también centroamericano, Portal. Última hora, medio salvadoreño. Alrededor de 3.000 observadores internacionales vigilarán el proceso de elecciones en El Salvador. A puertas de celebrarse, por cierto, estas elecciones presidenciales, los observadores internacionales ya han comenzado a hacerse presente en el país. Eso lo confirmaba recientemente el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa. Decía, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos ya está presente acá, la Unión Europea también ha sido desplegada, o los delegados de la Unión Europea han sido desplegados. Cerca de esta comitiva está integrada por unos 80 observadores de la Unión Europea. Además, decía el magistrado que se calcula que unos 3.000 observadores internacionales lleguen al país para las elecciones del 3 de febrero. Estaba declarando recientemente a los medios de comunicación. Tras el reciente incidente en el ente colegiado, en el que además se daba a conocer que un incendio en un aparato electrónico que se encontraba dentro de un maletín se registraba, pues el papel de los observadores, tanto nacionales como internacionales, se vuelve vital para hacer más transparente, decían los integrantes del ente tribunalicio electoral, para hacer el recuento de los resultados. Me voy de inmediato hasta el lugar de la noticia. Ernesto Ábalos, uno de nuestros corresponsales, tiene más informaciones. Ernesto. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador anunció la llegada de al menos 3.000 observadores internacionales que participarán en las elecciones del próximo 3 de febrero. Ayer se distribuyeron en los 14 departamentos del país al menos 28 miembros de la Unión Europea, quienes manifestaron que su grupo estará conformado por al menos 80 miembros. Se espera también que conforme se vaya acercando la fecha de las elecciones lleguen otras misiones diplomáticas de las Naciones Unidas y de la OEA. Ellos, han dicho los magistrados, estarán participando en la cobertura de las elecciones, pero también en hechos como el suscitado el pasado sábado, donde se incendió uno de los pabellones donde se resguardaba equipo electrónico que serviría para transmitir actas desde los centros de votación. Estas son algunas de las actividades que estarán cubriendo los miembros de estas misiones de observación. Ernesto Ábalos, corresponsal de Telesur en El Salvador, con toda la información. Rápidamente cambiemos de tema, no deja de ser noticia lo que ocurre en Colombia. Allí continúa el exterminio de líderes sociales. Vámonos a las redes sociales, regresemos a las publicaciones que hacen nuestros corresponsales. José Manuel Jiménez, corresponsal de Telesur en Colombia, sígale para que usted se entere de todo lo que ocurre en este país, @ManuelJ Telesur. En los primeros 7 días de 2019, atención a esto, han sido asesinados 6 líderes sociales en diferentes regiones del país, en diferentes regiones de Colombia. Ante ello, organizaciones sociales insisten que es sistemático el aniquilamiento del movimiento social bajo el silencio cómplice de los organismos del Estado. Publicación que hace José Manuel Jiménez, corresponsal de Telesur en Colombia. Vamos a revisar de inmediato lo más recomendado desde esta conexión digital meridiana de Telesur. Bueno, para lo más recomendado nos vamos hasta el portal de la casa, www.telesurtv.net. Titular destacado en nuestra multimedia, el impactante Festival de Esculturas de Hielo en China. Esto ocurre en la ciudad de Harbin, en el gélido noreste de la República Popular China, que por estos días, por esta época, además acoge uno de los mayores festivales de esculturas de hielo, que además atrae a la población prácticamente de todo el planeta, porque este festival es único en su especie. Es un festival que comenzaba el anterior sábado, este reciente fin de semana, que atrae año a año a millones de visitantes de todo el planeta desde sus inicios, desde su creación, que se daba al inicio además de los años 80. Son fotografías de referencia y este trabajo periodístico es lo que recomendamos durante esta jornada de lunes 7 de enero en nuestra conexión digital meridiana de Telesur. Y mire usted cómo esta fotografía, los visitantes se maravillan ante las réplicas en hielo del Coliseo y la Catedral de Milán, por ejemplo, y así como esas estructuras, muchas otras estructuras de las que han hecho la réplica acá en este Museo de Hielo de Esculturas, este Festival de Esculturas Coloridas que se realiza en la República Popular China.
Y así como esa información de lo que ocurre en la República Popular China, que puede conseguir en www.telesurtv.net, también puede conseguir noticias como esta. Mire, bienestar a domicilio. Esto ocurre en el oeste de Alemania. Están creando un bus, un aparato, un autobús, se le denomina Medibus, que funciona como un consultorio médico completo, bastante completo, motivado a que la clínica más cercana de esta pequeña aldea de la localidad de Waynesburg queda nada más y nada menos que a 8 kilómetros de distancia. ¿Qué hace este autobús? Bueno, va recorriendo diferentes localidades. Imágenes de referencia, reiteramos, consígalas en www.telesurtv.net. Usted, como siempre, tenga muy buen inicio de semana. Nos vemos durante esta semana.